Hermoso es el Señor. Lo hemos declarado, lo hemos cantado. Estamos gozosos de estar en su presencia y en su casa. Hermanos, quiero invitarles que puedan abrir sus Biblias o encender sus móviles en el libro de Hebreos, en el capítulo 1. Vamos a leer 4 versículos. Hebreos, un libro que no podemos dogmatizar quién es el autor de este libro. Hay especulaciones. Se puede atribuir a varios autores. Es un libro muy particular, no hay una presentación. No se define quién lo escribe. Tampoco se define a quién va dirigido. Quizá no cumple con las expectativas que podía tener una carta como la que escribía Pablo, que él definía quién era, a quién iba dirigido y cuál era el propósito de esa carta. Este es un libro muy particular. Podríamos decir que en este libro podremos encontrar un mensaje que recibió la iglesia primitiva. Pero sí que es un libro que iba dirigido a los judíos, a personas que durante un tiempo estaban cerca del Señor, pero que a través del paso de los tiempos, de los días, de los años, su fe se iba menguando. Y entonces el autor de los Hebreos empieza diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hasta aquí la palabra del Señor. Mis hermanos, nuestro hermano Pau ya nos lo comentaba al inicio de esta reunión. Dentro de unos días vamos a recordar una fecha que el calendario marca, la Navidad. Una fecha en la cual podremos darnos cuenta que hay un gran bullicio, que hay un gran exceso de cosas. Unas fechas en las cuales, muy distorsionada de lo que realmente es la Navidad, se va a celebrar en nuestra sociedad. Ayer estaba viendo las noticias y ayer se enchufaron los cables que daban el alumbrado a todas las luces de la ciudad. La Navidad con las luces recuerda ese hecho significativo, pero realmente la pregunta que nos deberíamos de hacer es algo tan normal, es algo tan que la gente reconoce lo que está celebrando en estas fechas. Sí que las luces nos va a recordar un hecho. Muchas calles se van a adornar, muchos centros comerciales, muchas casas. Hay una calle que pasamos cuando venimos aquí a la iglesia, todavía no han encendido, pero por Eusebio está allí un balcón que realmente eso es extraordinario. Yo no sé, ahí hay de todo. Parece la Quinta Avenida de Nueva York. Hay luces, neones, colores, no falta de nada. Y es pequeñito el balcón. Bueno, perdón si es de alguno de ustedes, hermano, no sé. No me estoy mofando de él, pero cuando pasamos siempre dice Raquel, me dice, esta familia debe creer en la Navidad. Yo le digo, bueno, o a lo mejor trabaja alguno en la empresa o la compañía de electricidad, ¿no? Está asociada la Navidad con la luz. Pero realmente hay algo importante que debemos recordar, que la presencia de Dios cuando se hizo palpable en esta tierra, cuando envió a su Hijo Jesucristo, Él vino a traer luz. Él vino a terminar, a acabar con las tinieblas. Lo hemos declarado esta mañana cantando, es luz para las naciones, es luz en las tinieblas. Jesucristo es la luz del mundo. Él ha venido a terminar, a concluir con esa oscuridad que había en la tierra. Y cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, Él no estaba negociando con el diablo para tomar lo que le pertenecía, sino que Él lo estaba derrotando. Él estaba derrotando a ese reino de tinieblas. Y Él vino a traer esa luz de esperanza.
Y ahí vemos ese amor que Dios ha tenido siempre con la humanidad. Dios ha querido transmitir un mensaje. Y el autor de este libro de Hebreos dice, Dios, empieza con Dios, da fuerza al nombre de Dios. ¿Y qué dice que hizo Dios? Que Dios ha hablado. ¿Cómo ha hablado? ¿Una sola vez? No, ha hablado muchas veces. ¿Y de qué más dice? Y de muchas maneras, de varias maneras. Dios es un Dios que ha querido siempre comunicarse con su creación. Y lo ha hecho muchas veces. Fíjense, si fuéramos al primer libro de Génesis, ahí nos encontramos la primera palabra que Dios dijo. ¿Recuerdan qué fue? Cuando todo el mundo estaba desordenado, cuando había tinieblas en la tierra, ¿qué es lo que dijo Dios? Sea la luz. Fue lo primero que dijo Dios. Sea la luz. Y no porque Dios creara la luz en ese momento, porque Dios era la luz, pero sí declaró la palabra con poder y dijo, en medio de las tinieblas, sea la luz. Y Dios irrumpe en medio de la oscuridad, trayendo luz a la tierra. Fue su primera palabra, pero también habló a Adán y Eva. También habló a Caín cuando mató a su hermano. También habló a toda esa humanidad que quiso construir aquella torre de Babel, que estaban confundidos. Y si siguiéramos nos daríamos cuenta cómo habló a Agar, cómo habló a Sara y cómo habló a Isaac, a Josué, a José en sueños. Dios es un Dios que siempre ha querido comunicarse con su creación. Y podemos darnos cuenta y decir, gracias a Dios que has tenido un mensaje para la creación tuya, para la humanidad, porque si Dios se hubiera mantenido en silencio, hubiéramos estado en una desesperación tremenda. Pero el mensaje de Dios fue traer una respuesta a la humanidad. Dios habló muchas veces, pero también habló de muchas maneras, nos dice el autor de Hebreos. ¿Cómo nos habló de muchas maneras? Pues miren, muchas maneras es cuando dice el salmista que los cielos, ¿qué dicen? Cuentan la gloria de Dios. La creación está contando su gloria. La creación nos habla. Cuando miramos las montañas, cuando miramos las flores, cuando miramos el mar, qué hermoso ver el mar. Párate en el mar. Muchas veces nos paramos con Raquel mirando el mar. Recuerdo esa palabra que dice que el Espíritu de Dios está sobre las aguas. A través de la creación hay un mensaje que Dios ha querido transmitir. Dios nos ha hablado a través de la creación. Dios también nos ha hablado a través de nuestro cuerpo humano. Fíjense a que ustedes han dormido esta noche y no se han preocupado de respirar. A que tampoco se han preocupado de que su corazón lata. Qué mensajes tan hermosos. Qué maravilloso lo que Dios ha hecho. Dios habla a través de lo que ha creado. Dios habla a través de las historias de nuestra vida. ¿Por qué? Porque en algún momento determinado, algo que te haya sucedido o que hayas vivido, podrás pensar y decir, si esto me ha pasado es porque Dios ha querido. Ahí había un mensaje. Si esto lo he recibido es porque Dios ha querido. Y aún un no también es un mensaje de parte de Dios. Pero Dios siempre ha querido tener contacto con su creación. Dios ha hablado de diferentes maneras. Tiene recursos, tiene lenguajes variados. Fíjense por un momento, un detalle más. No hay ninguna cámara que haya podido crear el hombre mejor que el ojo humano. Ninguna. Solo lo ha podido hacer Dios. Maravilloso es nuestro Dios. Al Dios que adoramos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que aun las cosas sencillas que pueden pasar desapercibidas son mensajes que a veces no leemos, pero el que podamos estar manteniendo el equilibrio sobre nuestros pies, esto ya es un mensaje que puedo entender y que puedo leer, que solamente Dios lo puede hacer. Y ese es nuestro Dios, al cual estamos adorándole, que estamos reconociendo, un Dios que ha tenido un mensaje para la humanidad.
Y cómo nos dice que ha sido ese mensaje que Dios habló en los tiempos antiguos a través de los profetas, por hombres que Dios escogió para transmitir un mensaje. No sé si pueden poner la pantalla Amós 4:12. Los profetas hablaron de la grandeza de Dios. Hablaron de lo que Él iba a hacer, de quién iba a mandar a este mundo como una respuesta de salvación. Porque cuando el mundo estaba en tinieblas, Dios en su misericordia manda a su Hijo Jesucristo para que venga a traer luz. Y mis hermanos, los mismos profetas declararon la grandeza de Dios. Los mismos profetas hablaron en su tiempo a la gente que estaba a su alrededor de la grandeza de Dios y de que Dios enviaría a alguien que traería esperanza a esta tierra, como nos dice Isaías. Es que ya no habrá más respuesta para este mundo, se preguntaba. Pero en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, en medio de la desesperación, Dios irrumpe y envía a su Hijo Jesucristo. Eso es la verdadera Navidad. Cristo trayendo luz a la tierra. Pero de la misma manera que habló a los profetas, también nos ha hablado en los postreros tiempos. Y los postreros tiempos son los tiempos últimos, estos tiempos que nos toca vivir, estos tiempos en los cuales estamos ahora. Podríamos decir que hay dos etapas, la etapa en la cual Dios habló a través de hombres que Él escogió, pero la etapa última en los tiempos que vivimos, que Dios nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Y en este pasaje podemos encontrar la mayor revelación que Dios ha dado a la humanidad. Y la mayor revelación que Dios ha dado a la humanidad es que Cristo vino a esta tierra, que Dios envió a su Hijo Jesucristo. Fue la última revelación que Dios dio a esta humanidad. Y cuidado si alguien viene diciendo es que hay otra revelación. Cuidado si hay alguien que viene diciendo es que hay más revelaciones. No, solo hay una revelación que Dios ha querido dar a la humanidad y la dio a través de su Hijo Jesucristo. ¿Qué es lo que dice la Escritura? A través de su Hijo. Hay 7 cualidades que podemos encontrar en la Escritura. En el versículo 2 dice que Dios le hizo heredero de todo. El Padre hizo heredero, le dio todo lo que correspondía, todo lo que tenía Dios se lo dio a su Hijo Jesucristo, a su único Hijo. Le hizo heredero de todas las cosas. Y fíjense hasta qué punto le hizo heredero de todas las cosas, que aun cuando Él resucitó, Él mismo declaró que todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Porque Él era heredero de todo lo que tenía el Padre. Y nos dice, y también en el mismo versículo 2, dice que asimismo hizo el universo. Ese Hijo es el creador. Dios creó el universo a través de su Hijo. Eso no lo hizo nadie. Eso no lo hizo el hombre mayor que pueda haber en la tierra. Es Dios que declara que su Hijo fue el creador del universo. Y no solamente eso, sino que dice que es el resplandor de su gloria. ¡Qué figura tan hermosa! El resplandor de su gloria. Jesucristo es ese resplandor de la gloria de Dios. Miren, cuando el sol nace y podemos ver ese resplandor de la luz del día, nos damos cuenta que eso proviene del sol, ese resplandor. Pues cuando pensamos en Jesús, cuando leemos de Jesús, cuando nos acercamos a Él, podemos ver ese resplandor que viene también, que es el resplandor de la gloria de Dios. ¡Qué cualidad tan hermosa! En Jesús dice quién es que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Perdón, me salté la 4. La imagen misma de su sustancia.
Jesús es la misma imagen de Dios. Y es muy interesante cuando estudiamos en el original lo que significa la imagen de su sustancia, porque es ese sello que cuando está creado y tú lo plasmas sobre una moneda o sobre un sobre algún lugar en la cual tú mojas en la tinta y lo pones en algún lugar, es la fiel imagen de lo que tú has creado. Jesucristo es la misma imagen del Creador. Felipe le dijo a Jesús, pero muéstranos al Padre. ¿Y qué respondió Jesús? Tanto tiempo llevas conmigo y aún no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si tú quieres conocer a Dios, conoce primero a Cristo, porque Cristo te revela al Padre, porque Él es la imagen misma de Dios. Pero ¿qué dice más? Dice que sustenta todas las cosas con la palabra. Y no con solo una palabra cualquiera, sino con la palabra de su poder. Sabemos que el Señor tiene poder en su palabra. Y cuando sustenta todas las cosas, tenemos que entender que Él sostiene todo. Es asombroso cuando nos damos cuenta cuántos astros, cuántas galaxias hay en el universo y ninguna se choca. Ninguna. El hombre puede estudiar la gravedad de las cosas, pero no puede sostener ni puede programar que las galaxias no se choquen. Pero hay un creador que mantiene todo ello en orden. Él sustenta todas las cosas. Su palabra tiene poder para sustentar, para cambiar, para transformar las cosas. Ese es Jesús. Cuando le dice a aquel leproso, ¿quieres ser limpio? Y Jesús le dice, sé limpio. Y aquel leproso fue limpio de la lepra. O cuando el Señor Jesús usa su palabra cuando estaba en la barca y había un gran temporal y había tormenta y las olas eran altas. Y el Señor Jesús reprende aquella tormenta y dice que hubo grande bonanza. La palabra de Jesús tiene poder para cambiar las cosas. Esa es su palabra. Y esa palabra es la que también podemos tener hoy en nuestros días. Poder contar que lo que Dios dice, como hemos cantado, es un Dios todopoderoso, que Él cambia las cosas y las circunstancias. Dice más, una sexta cualidad que podemos encontrar en este versículo es que Él, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Jesucristo hizo lo que nadie ha hecho en esta tierra. Y es que Él se presentó para morir en una cruz, llevando nuestras culpas, nuestros pecados y limpiarnos de todas nuestras maldades. Eso solo Jesús lo pudo hacer. Nadie más lo ha hecho en la historia de la humanidad. Y solamente en Jesús podemos hallar la purificación para nuestros errores, nuestros pecados y nuestras maldades. Ese es Jesús, que el calendario va a recordar la fecha del 25 de diciembre, pero que mucha gente ignorará lo que realmente Jesús ha hecho. Pero Dios ha querido hablar a la humanidad trayendo este mensaje. Jesucristo es el Redentor. Jesucristo es el que nos limpia de nuestros pecados. Y dice algo más la Escritura. Dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Qué interesante. El Dios todo creador le da un lugar sublime a su Hijo Jesucristo. Dice que lo sienta a su diestra, lo sienta en el trono. Por eso podemos decir que Jesús es el Rey. Él está sentado al lado de su Padre. Y qué curioso es, hermanos, qué curioso es
que cuando el hombre lleva a Jesús a la cruz para que muera en una cruz, su Padre le da el trono a Jesús. Qué diferente es. Le da la realeza, le da el lugar más sublime. Ahora bien, ¿cómo podemos acercarnos a ese trono? ¿Cómo podemos acercarnos a la presencia de este Rey? ¿Qué es lo que nos impide? ¿Cuáles son esos obstáculos que puede haber en la humanidad para podernos acercar hasta la presencia del Rey? En primer lugar, la ceguera espiritual. Los ojos están velados. El mensaje que Dios ha hablado a toda la humanidad no lo pueden reconocer. No pueden reconocer la grandeza de Dios y pasa desapercibido las formas, las maneras en las que Dios ha hablado, porque los ojos están velados. Nuestros errores desde el principio de la creación apartó al hombre de tener relación con el Creador. En esa desobediencia, en ese estado de querer vivir su propia vida, en ese estado de querer dar la espalda al Creador, abandona esa comunión con el Señor. ¿Qué obstáculos hay para llegar a la presencia de Dios? El obstáculo mayor es la desobediencia, el querer vivir apartado de Él, el querer vivir alejado de Él, el no tenerlo en cuenta en nuestras vidas, el no reconocer lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Y mis hermanos, en medio de esa situación, Dios irrumpe y podemos decir que Jesús es el camino para llegar a Dios. Y podemos decir que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermosas declaraciones de la Escritura, que sabemos que no hay otro mediador entre Dios y los hombres para llegar a Dios. Y ahí no es la religión, no son las buenas obras, no son los esfuerzos humanos que podamos hacer. Simplemente es la misericordia y la gracia de Dios, que en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, Dios irrumpe trayendo luz a este mundo. Y esa luz que trae a este mundo es la luz que puede alumbrar también nuestras vidas. Es la luz que alumbra nuestros corazones. Lámparas a mis pies tu palabra, dice el salmista, y lumbrera a mi camino. ¿Por qué? Porque esa luz es algo personal, que podemos aplicarlo también a nuestra vida. Y sabemos que cuando nació Jesús en esta tierra, nos dice la Escritura que no hubo ni lugar para Él, ni en el mesón, no había casa para Él. Tuvo que estar y tuvo que nacer en un pesebre, quizá el lugar más humilde. Y Jesús ha venido a esta tierra. Murió en una cruz, resucitó, y Él quiere también hallar un lugar en tu corazón. Habrá lugar en tu corazón para Él. Ya voy a estar concluyendo, hermanos. Pero no me gustaría concluir dando respuesta a esos obstáculos. Esos obstáculos de la necesidad que tenemos de poder confesar nuestros errores al Señor. La humanidad ha perdido ese concepto de la majestad de Dios. No reconoce a Dios como el Creador, como el Rey, como el que derramó su sangre por ti y por mí.
ha perdido ese concepto de la majestad. Incluso ese hedor del pecado es lo que nos aparta de la presencia de Dios. Es lo que nos aleja de Él. Pero recuerda, Dios ha hablado. Dios no solamente ha hablado en el tiempo antiguo, sino que Dios también está hablando hoy a través de su Hijo Jesucristo, porque Jesucristo es la mayor revelación que Dios ha dado a este mundo. Y este mensaje que en esta mañana hemos recibido, este mensaje de esperanza, este mensaje de luz, lo puedes hacer tuyo en tu corazón. Y puedes recibirlo en tu vida. A lo mejor estás viviendo en esa desesperanza de decir, yo necesito esa luz de Dios que venga a mi corazón para que me aclare mi forma de vida, para que me traiga esperanza. ¿Sabes? A veces pensamos, mira, es que yo no oigo la voz de Dios, es que Dios no me habla a mí. Lee la Biblia, a lo mejor no te habla con una voz audible, pero cuando lees su palabra podrás oír cómo Dios habla a través de los hechos de misericordia, de amor, de santidad, de justicia. Su palabra nos habla, su palabra de poder. Yo quiero invitarte en esta mañana a que tú puedas recibir este mensaje de esperanza y de amor. Y aunque Jesús no hubo lugar para Él en el pesebre, que en esta mañana pueda haber lugar para Él en tu corazón y que pueda nacer en tu corazón. Y que puedas recibirle como la luz que trae esperanza. Yo no sé en qué momento estás viviendo de tu vida, pero Dios quiere traer luz a tu vida. Y una luz en medio de la oscuridad resplandece y minimiza las tinieblas. Y si tú entiendes que este mensaje es para ti, yo te quiero invitar que ahí donde estás puedas decidir en esta mañana, Señor Jesús, yo te quiero recibir como mi Señor y como mi Salvador. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Mira, Dios ha hablado. Mi querido amigo, Dios ha hablado. Y el mensaje de Dios es un mensaje que no ha caducado en tiempo. Está vigente hoy en día. Y es tan grande el amor que Dios ha tenido por ti, por tu vida, que nos da la esperanza para podernos acercar a Él y recibir ese mensaje en nuestro corazón. Las palabras que habló Jesús dice que son espíritu y son vida. Jesús viene a este mundo a traer vida. No una vida cualquiera, sino una vida abundante. Así que yo te invito en esta mañana a que puedas recibir este mensaje. Y en el nombre de Jesús te pido que ahí donde estás puedas ponerte en pie. En señal de que recibes este mensaje en tu corazón, que recibes la luz de Dios en tu vida. Eso es la verdadera Navidad, Jesús naciendo en el corazón de las personas. Damos gloria a Dios por estas personas que se están levantando en esta mañana.
y que están recibiendo el mensaje de Cristo en su corazón. Gloria sea su nombre. Quiero invitarte a algo más. Pon tu mano derecha sobre tu corazón. Señor Jesús, gracias por haber venido a esta tierra a traer un mensaje de luz y de esperanza. Y Señor, en esta mañana yo quiero invitarte que tú vengas a morar en mi corazón, que vengas a traer luz a mi vida, que las tinieblas se acaben en el nombre de Jesús y que pueda vivir en tu luz, porque en tu luz vemos la luz. Gracias, Jesús. Recibo este mensaje en mi corazón, lo hago mío y ayúdame a vivirlo. Ayúdame a disfrutar de esta vida que tú has venido a traer a este mundo. Y gracias por haber hablado, Dios, con un mensaje tan claro, tan entendible, con un mensaje que toca el corazón de las personas. Te doy gracias, Señor. Y te reconozco como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. A Dios sea la gloria en esta mañana. Damos gracias a Dios por estos hermanos que se han levantado. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Esto es la verdadera Navidad. Esto es la verdadera Navidad. Jesús naciendo en el corazón de las personas. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Nos gozamos. Hay fiesta en el cielo, mis hermanos. Y estamos gozosos porque hoy ha empezado la Navidad aquí. Ha empezado la Navidad en el corazón de estas personas que han levantado. Miren, no se vayan sin que podamos orar luego al final de esta reunión. Pau, permíteme 2 minutos más. 2 minutos más. Mientras estaba orando, el Señor ponía algo en mi corazón. Decía, habla de Zaqueo, habla de Zaqueo, habla de Zaqueo. Quiero tomar esos 2 minutos. Zaqueo era un hombre que era un publicano, era un cobrador de impuestos. Lucas 11. Era un hombre que no era de estatura muy alta. La presencia de Jesús llegó a Jericó. Mucha gente quería ver a Jesús. Quería verle entrar por las calles. Quería ver lo que hacía Jesús. Era tan grande la multitud que había que este hombre no podía ver a Jesús. Pero nos dice la historia, el relato, que había un árbol. ¿Se acuerdan el árbol cómo se llamaba? Un sicomoro, ¿verdad? Un árbol que no sería poca cosa, que es grande. Quizá tardó 50 años o 60 años en poderse desarrollar. Era un árbol que quizá cuando era pequeño estaba al borde del camino y Dios protegió ese árbol para que ni los camellos lo pisaran, ni la gente que pasaba lo pisara, ni los caballos lo pisaran. Y aquel árbol fue creciendo y por la providencia de Dios se hizo un árbol grande. Jesús pasó por aquel camino. Como este hombre, que era un hombre que era repudiado por la sociedad al ser un cobrador de impuestos, quería ver a Jesús, quería estar cerca de la presencia de Jesús, pero no sabía cómo hacerlo. Se acordó de ese árbol y se acercó a ese árbol y se llegó a las raíces y se puso en las raíces y yo creo que se empinaría y no llegaría y diría, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a subir a este árbol siendo lo que soy con mi reputación? Y yo me imagino que los ángeles dirían, súbete, hombre. Pero aquel hombre no dudó en subirse a aquel árbol para ver a Jesús entrando en Jericó, ver su presencia, acercarse a su presencia. Qué curioso es que nos dice que Jesús se fijó en aquel hombre y le dijo, Zaqueo, baja, porque hoy ha venido la salvación a tu casa. ¿Por qué les cuento esto? Hermanos, les cuento esto. Nosotros no podemos obligar a la gente que se suba al árbol, pero sí podemos ser ese árbol en el cual Dios puede utilizar para que vean la presencia de Jesús. Y quizá Dios ha preservado tu vida 50, 60, 70 años, 20 años, 10 años, los años que tenga. Dios ha preservado tu vida por su gracia y por su providencia. Y en este mes que empezamos, este mes de diciembre, mes de Navidad,
que tu vida pueda ser ese árbol donde muchas personas puedan subirse para ver la presencia de Jesús. Que Dios te bendiga, hermano.